Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de este curso de Grasshopper. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la primera receta como tal, porque como bien hemos ido viendo en el primero y segundo vídeo eran más introductorios, sobre todo el segundo más centrado en la gestión de datos dentro de Grasshopper, pero bueno, ya viene un poco la parte más práctica, ¿no? más visual dentro de Grasshopper, que es lo que yo denomino las recetas, ¿no? Así que nada, para la primera receta vamos a ver cómo se pueden modificar objetos en función de la distancia a un punto, ¿vale? Esto lo vais a ver muy claro ahora cuando lo empiece a hacer. Entonces vamos a empezar con el comando de box array, ¿vale? Que es este de aquí. Y esto lo que nos va a ir creando va a ser una serie de cajas puestas pues como si fuese un array normal en Rhino, pues lo va a crear exactamente igual con Grasshopper, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la geometría, una caja normal. Vamos a poner una geometría más de dos dimensiones, como puede ser un círculo, ¿vale? Vamos a poner un círculo, lo metemos aquí. Y ahora vamos a definir la celda, ¿vale? Que en este caso va a ser una caja pues normal y corriente, de este tamaño más o menos, para que lo veáis. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner que queremos 10 elementos en el eje de las X y 10 elementos en el de las Y. Mientras que en el de la Z, si os acordáis, si damos clic derecho, podemos también modificar ese número entrando dentro del propio comando, ¿no? Pero vamos a poner que en el de las Z de momento lo dejamos en 1, ¿vale? Commit changes para que se queden los cambios, y esto es lo que hace un box array, ¿vale? Se puede quedar en dos dimensiones, o también, eso ya os digo, si modificáis en la Z, pues podéis ir modificando el número de elementos, ¿vale? Una vez tenemos este box array, lo que queremos hacer es que en función de la distancia que vamos a definir ahora con un punto, nos vaya cambiando el tamaño de estos elementos, ¿vale? En función de la distancia de cada uno de estos elementos con el punto. O sea, que cuanto más cerca esté, más pequeño va a ser, mientras que cuanto más lejos esté, más grande va a ser. ¿Vale? Esto va a ser útil de cara al siguiente paso de esta receta, que ya veremos. Pero bueno, vamos a empezar definiendo un punto, point, clic derecho, set one point, pondríamos ahí y ya tenemos el punto definido dentro de Rhino. Pero lo que quiero hacer para que sea un poco más paramétrico sería un construct point, que es este de aquí, construct point, y este lo vamos a meter aquí un 100, vale, y lo vamos a meter aquí en el eje de la X y la Y de momento, vale, para que cuando yo mueva esto pues se vaya moviendo en este eje, para que veáis bien la animación, ¿no? Que se crea al ir cambiando la distancia y el scale de cada uno de los círculos, ¿vale? Entonces ya una vez hemos definido nuestro punto con este de construct point de forma más paramétrica que simplemente definiéndolo y nosotros moviéndolo, pues lo que vamos a hacer va a ser ya distance, un comando que se llama distancia, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces cogeríamos este comando. Queremos sacar que de estas geometrías el punto, entonces si escribimos aquí point, ¿vale? Y lo metemos aquí a la geometría, nos estaría sacando todos los puntos céntricos de estos círculos, que también va a ser el punto que usemos para escalar el círculo más adelante. Entonces lo que queremos calcular es la distancia de este punto que tenemos aquí a cada uno de estos puntos, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a poner la distancia del punto 1 al punto B, pues nos va a dar una serie de distancias. Esto como lo medimos con el panel, que como vimos en el vídeo anterior, es muy útil para verlo, el output que nos está dando cada uno de los elementos. Vale, entonces tenemos aquí una serie de distancias, y como veis son distancias que bueno, están en el entorno de por encima de 50 o 48, 129, son elementos que si nosotros quisiéramos escalar por este número cada uno de estos círculos, pues nos aparecerían círculos realmente grandes. Podemos hacer un intento, ¿vale? Para que lo veáis. Y ahora os enseño cómo se remedia esto. Entonces nuestra geometría en este caso lo que queremos escalar son las circunferencias. Entonces meteríamos la geometría como tal, la circunferencia, y ahora nos pide, vale, ¿cuál quieres que sea el centro del escalado, ¿no? de estos circunferencias? Pues decimos, pues queremos que sea el centro de cada una de ellas. Entonces meteríamos aquí en el centro, y ahora nos dice cuál es el factor que queremos aplicar. Pues el factor que queremos aplicar sería este de aquí. Y entonces, como veis, ya se nos hace demasiado grande las distancias y es algo que no
que no es controlable, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues lo que vamos a hacer va a ser una cosa que se llama remap, ¿vale? Remap lo que hace es coger esto en serie de números, ¿vale? Te crea un rango, te dice, vale, pues si el número más bajo es el 50 y el más alto es el 180, por ejemplo, en este caso, pues lo que te va a hacer es un poco como el reparameterize que estamos diciendo que era la distancia de 0 a 1 con las rectas en el vídeo anterior, pues esto lo va a hacer un poco lo mismo, pero con el rango que nosotros definamos. O sea, si decimos, vale, yo quiero que el escalado máximo, que en este caso como se está yendo de madre esto a un nivel máximo, es demasiado, vale, yo solo quiero que se escale como mucho a 3, o sea, 3 veces el tamaño de cada uno de estos círculos, o sea, una cosita así, y lo más pequeño que podemos escalar pues sea un 0,5. Entonces lo que meteríamos aquí sería en valor, ¿vale? El valor es el que tenemos actualmente. En source tendríamos que poner el bound, que lo único que nos genera son los valores máximos y mínimos, ¿vale? De nuestra lista en este caso, y después me pone target, que es el objetivo, ¿no? Cuál es el nuevo rango que queremos crear. Entonces tendríamos que venir aquí y un nuevo comando que se llama construir dominio. Construct domain, que es este de aquí. Entonces lo meteríamos aquí y nos pediría, vale, cuál es el inicio del dominio, pues este es el escalado mínimo que queremos pedirle. Pues si decimos 0,5, pues lo ponemos aquí. Eso sería la mitad de lo que se está escalando ahora mismo. Y el punto máximo, pues podemos decir que sea 3, al final del dominio. O sea, que lo máximo que se nos haga cada uno de los círculos sea 3. Entonces, si ahora meto las distancias en los factores, pues vemos que hay una serie de problemas. ¿Esto por qué venía? Pues esto viene por la gestión de los datos, ¿no? Porque hay algo que está funcionando mal en este caso. ¿Qué es? Pues posiblemente sea la geometría, que hemos metido directamente este círculo que tenemos aquí y no hemos metido los círculos que nos venían del box array. Entonces, pues eso lo cambiamos por aquí en la geometría. Y ahora, si vemos, vamos a desactivar todo. Recordad, si seleccionamos todo lo que no queremos ver y damos a preview off, pues ya tendríamos lo que queríamos conseguir, ¿vale? Que sería, bueno, quiero dejar activado el círculo, ¿vale? Para que se vea, digo el punto. Entonces activaríamos esto, preview on, para que veamos dónde está el punto en cada momento. Y ahora lo bonito está en que si yo voy moviendo el punto, pues todo se escala a medida que está la distancia con respecto a este punto, ¿vale? Es una cosa bastante visual y que queda muy bonita, y esto pues para fachadas, pues para decir, bueno, qué distancia tenemos al sol, etcétera, y en función de eso se van abriendo las lamas o lo que fuera, pues es un comando, o sea, es una receta muy muy útil, sobre todo eso para crear fachadas, ¿no? Que van en función de la dirección del sol o la distancia a los edificios que tenemos contiguos, etcétera, ¿no? O sea, tiene muchas ventajas de ese estilo. Y si quieres temas más artísticos, pues es como si fuese una especie de degradado, ¿no? Que te crea en los objetos, que queda, pues la verdad que muy, muy pintón, ¿vale? Y esto es lo que os decía del dominio, ¿vale? Si yo escalo el dominio más, o sea, el final del dominio le meto más, pues esto lo único que está haciendo es que el final, o sea, los que están más alejados de nuestro punto, pues escalan por un número más grande. Mientras que los que están más cerca, pues escalan por un número más pequeño. Si yo esto lo incremento, pues también los pequeños se hacen menos pequeños o se hacen más pequeños. Es un poco, pues, con todas estas dinámicas que podemos ir jugando para ir generando algo que nos complaza, ¿no? Y esto es lo bonito, que lo mismo que funciona en 2 dimensiones, si yo ahora metiera 3 dimensiones, pues básicamente funcionaría de la misma manera, ¿vale? O sea, he metido aquí ahora en el eje de las zetas, pues he metido otros 10, entonces se me ha creado un array en 3 dimensiones. Entonces si yo vengo aquí, como veis, va cambiando en función de la distancia a ese punto en 3 dimensiones. A ver. Un momento, que vamos a reiniciar el eje para que lo veáis bien. Y como veis, pues eso, en función de cómo mueva este punto, pues se van a ir escalando de más a menos. ¿Vale? Y ahora siguiendo un poco con este mismo concepto de distancias con respecto a cosas, ¿no? Pues vamos a ir un paso más allá, y en este caso lo que vamos a querer hacer
es un array de cajas, y de esas cajas quedarnos solo con las que están en contacto con una recta, por ejemplo. O sea, con la distancia de una curva. Podemos hacerlo un caso muy pintones con el spiral, que está por aquí, ¿vale? En Rhino nos venimos y nos pide que definamos el eje. Entonces el eje, como tiene que ser vertical, pues lo pondríamos vertical, ¿vale? Nos dice cuántos turns, yo normalmente pongo 5 para que quede un poco mejor, y la base como tiene que ser, y el taper del final, que podemos hacer tipo heladito, ¿vale? Bueno, esto como ya no lo necesitamos, podemos quitarlo todo, preview off, entonces ya no nos aparecería, y podemos mover nuestra spiral aquí al centro. Entonces, lo que haría yo en este caso sería empezar con un box array, ¿no? Pues cogemos un box array, que está por aquí, y la geometría en este caso pues va a ser un box normal y corriente también. Box, un center box, ¿vale? Lo meteríamos aquí en la geometría y ya veríamos que se nos ha generado. Vamos a ponerlo en perspectiva para que sea mejor. Pues ya se nos habría generado aquí. En Cell, como queremos que sean cubos continuos, pues lo que vamos a usar es la misma caja como celda. Entonces, si metemos la misma caja como celda, todos los espacios que teníamos antes se van y se unen los cubos uno al lado de otro, básicamente. Y ahora lo que vamos a definir es un poco la distancia. Vemos que igual este cubo va a ser muy pequeño y va a hacer que el ordenador vaya muy lento, entonces le vamos a meter más tamaño. Esto se hace pues aquí en el eje de las X, Y y Z, definiríamos el tamaño de nuestros cubos. Como veis, han crecido, igual siguen siendo un poco grandes ahora, pero bueno, metemos ahí 4 y ahora lo que hacemos es hacer el box array un poco más grande. Vamos a empezar con 10, una caja de 10 por 10 por 10, y a ver si con eso se incluye dentro de lo que viene siendo la espiral, ¿vale? La espiral la vamos a dejar dentro porque lo que queremos es quedarnos con los cubos que están en contacto directo con la espiral que hemos creado, ¿vale? Para que de esa manera pues nos genere una especie de espiral compuesta a base de cubos. Es una cosa pues bastante bonita. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar un comando que en este caso va a ser closest point to curve, curve closest point, ¿vale? Y lo que vamos a analizar aquí en la geometría que nos está dando, porque queremos también sacar los puntos, porque lo que va a utilizar Grasshopper va a ser los puntos medios de cada una de estas cajas. Entonces, ¿cómo calculamos el punto medio de cada una de estas cajas para calcular a su vez la distancia de ese punto a nuestra curva y de esa manera ya decidir si nos quedamos con ese cubo o lo dejamos? Pues utilizamos el comando de volume. El volume el normal y corriente, ¿vale? Y con esto nos aparecerían ya los centroides, o sea que serían los puntos medios de estos cubos, porque Grasshopper no puede analizar si esta curva está directamente en contacto o no con nuestros cubos, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, en función de la distancia que hay de estos centros a la curva, pues valorar si nos quedamos con ese cubo o lo eliminamos, que es al final cómo funciona el programa. Entonces tenemos aquí el point, que en el point en este caso va a ser el centroide, y en cuanto a la curva vamos a tener que añadir dentro de Grasshopper nuestra curva, o sea, tenemos que linkearla, ¿vale? Esto ya lo hemos visto varias veces, pues el comando hexagonal con el curve. Entonces ya vemos set one curve, nos venimos aquí a Rhino, lo metemos y lo metemos aquí, ¿vale? Y ahora esto ya nos ha dado las distancias, ¿vale? Que es lo que vamos a utilizar para ver con qué nos quedamos y con qué no, ¿vale? Cómo funciona al final este programita es que tenemos este gran array de cubos y nos va a decir, vale, este cubo está con respecto a una distancia de, ponémosle 10 con respecto a nuestra curva. Sí, pues nos lo quedamos. No, pues lo rechazamos, que eso es lo que va a hacer un programita que se llama CoolPattern, ¿vale? CoolPattern simplemente le vamos a dar, vale, falso verdadero, le vamos a decir, este cubo está con respecto a 10 centímetros, pongámosle, con respecto a la curva. Sí, pues entonces no lo quedamos. No, pues entonces no nos va a aparecer, lo rechazamos, ¿vale? Y entonces necesitaríamos todavía otro programa, smaller than, ¿vale? Esto nos va a decir que si la distancia de este punto a este punto, pongámosle, es de menos de 10, pues entonces nos vamos a quedar con él.
Si no, lo rechazamos. Entonces le vamos a dar aquí a la distancia, metemos la distancia porque estas son la distancia de cada uno de estos puntos a la curva, y le vamos a decir que la distancia máxima sea 11 y ahora vamos a ir probando a ver cuál es la distancia óptima. Entonces esto nos generaría una lista de menor o igual a 11, sí o no, pues eso lo va haciendo con cada uno de estos cubos. Entonces si esta lista de sí o no la metemos dentro del cool pattern y le metemos nuestra lista de geometrías, que en este caso es esta, pues nos daría, ahora voy a deseleccionar todo esto para que se vea bien, ahora nos haría algo parecido. Entonces como veis esto sigue siendo un número igual un poco grande, entonces vamos a ir bajando y podemos ir añadiendo más definición mediante este slider de aquí, que recordar que hace los cubos más pequeños. Pues con esto iríamos manejando un poco lo que va apareciendo, pero ahora creo que se nos ha hecho un muy pequeño. Un momentito, si vemos el box array, preview on, se nos ha hecho más pequeño. Como hemos hecho los cuadros más pequeños, pues se nos ha hecho más pequeño. Entonces tenemos que añadir más cubitos y esto va a hacer que el ordenador vaya un poco más lento. Si metemos 20, importante, si dais a Control Shift y le dais a las flechitas, ¿vale? Manejaríais todas las flechas que están saliendo de un objeto en particular. Por ejemplo, si tenemos varias y no queremos ir una por una, pues daríamos Control Shift y moveríamos todo el RAM conexiones a la nueva que hemos hecho, ¿vale? Entonces si os dais cuenta, vamos a darle ahora otra vez a Preview Off, pues ya tendríamos algo igual que nos interesa un poco más. Vamos a disminuir un poco la distancia y aquí tendríamos hecho una espiral con base de cubos, o sea, es como si hubiésemos digitalizado, ¿no?, por así decir, la curva. Así que nada, esta es una receta, es muy potente, podríais hacer muchísimas cosas, lo mismo que con curvas que hemos metido aquí, Curve Closest Point, podríamos hacerlo también con una superficie, ¿vale? Surface Closest Point, con este comandito de aquí, pues lo mismo que tendríais una curva, nos haría lo mismo con la superficie. Pues esto ha sido un poquito todo por hoy y en el siguiente episodio pues veremos otra receta que en este caso se llama Stacking, para que vosotros os vais familiarizando. Esta se llama Packing porque es como que estuviésemos empaquetando cosas, y la de Stacking es básicamente un muro de ladrillos, pues es básicamente eso, o sea, es como ir poniendo una cosa encima de otra, que en este caso pueden ser ladrillos o otra figura. Así que nada, eso ha sido todo por hoy, suscribiros, comentar y nada, nos vemos en el próximo vídeo.